El fascismo siempre ha sido el instrumento violento de la burguesía mundial para consolidar su poder a través del terror. Los grupos fascistoides nacieron al principio del siglo XX, cuando se estaba reconfigurando el mundo luego de la Primera Guerra Mundial, y el ejemplo del comunismo se consolidaba en Europa del Este. El ejemplo de desarrollo y una nueva concepción del poder que estaba llevando adelante la Unión Soviética suponía una amenaza para el sistema capitalista plutocrático, que ya había llevado a una grave crisis económica a Europa y a Estados Unidos al final de la década de los 20. Para evitar el avance de la alternativa comunista y popular, las élites económicas procedieron con la creación y financiamiento de grupos reaccionarios a través de ideales religiosos y ultranacionalistas, cuya bandera principal era el exterminio de todo aquel que no se hallaba dentro de los parámetros de su pensamiento. Para expandir y consolidar las grandes ideas de estos grupos fascistas en la sociedad, las grandes élites mundiales se valieron del arma más eficaz para ganar la guerra en la mente de los individuos: la propaganda. La propaganda es el instrumento de la comunicación para estructurar el pensamiento de la opinión pública, y el fascismo lo utilizó como su elemento principal de dominación para inocular a la mente humana dos emociones básicas: el miedo y el odio. El miedo y el odio al distinto fue el combustible que impulsó a la ideología nazifascista para justificar los crímenes atroces durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Esto se hizo enmarcado en un manual de propaganda ultra eficaz elaborado por Joseph Goebbels. Estos principios de propaganda suponen el manual que ha sido utilizado desde entonces para justificar invasiones, intervenciones y genocidios, con el fin de reconfigurar el poder mundial, cuando el imperialismo pierde terreno o quiere avanzar. Sin embargo, la lógica de la propaganda fascista no se ha quedado congelada en la época del Tercer Reich, sino que por el contrario ha dado saltos evolutivos a medida que avanza la tecnología y las nuevas formas de comunicación. Esto lo vimos en vivo y vía satélite durante la Guerra del Golfo en 1990. Y lo vimos también en nuestros teléfonos móviles por primera vez con la denominada Primavera Árabe, donde una tendencia con fines políticos, sin una cara aparente, comenzó a orientar la opinión pública mundial al rechazo de varios gobiernos soberanos que se resistían a la agenda imperialista de los países de la OTAN. Y todos fuimos testigos de cómo una ráfaga de mentiras, falsos positivos y operaciones de falsa bandera abrieron camino a un nuevo tipo de violencia originada por un grupo paramilitar religioso autodenominado Estado Islámico, o el resurgimiento de otro grupo fascista religioso llamado Al-Qaeda, ambos responsables de casi 1 millón de muertes violentas en el Medio Oriente. También pudimos ver en tiempo real cómo en 2014 se iniciaba la cruzada fascista en la ciudad de Kiev con el denominado Movimiento de la Plaza Maidán, que ha originado hasta ahora cientos de miles de muertos, iniciando incluso una guerra contra el Estado de Rusia que se mantiene hoy en día. Sin ir muy lejos, en nuestro territorio venezolano, a pocos días de generarse aquella fórmula ucraniana, vivimos en carne propia la violencia originada con la denominada salida, donde la minoría fascista criolla buscaba generar un ambiente de tensión internacional que derivara en una intervención militar de fuerzas extranjeras, tal cual sucedió en Libia, o también la justificación de la conformación de un frente beligerante terrorista como lo ocurrido en Ucrania y en Siria. Lo cierto es que estos movimientos violentos fascistas se han valido de un refinado aparato de propaganda que usan la última tecnología en telecomunicaciones y los últimos modos de redes de comunicación que ofrecen estas tecnologías, para intentar desviar la opinión pública hacia el terreno del odio y de la violencia, para así justificar acciones como las que sufren la humanidad tanto en Venezuela como en otras partes del mundo. Los recursos y las formas discursivas son iguales a los usados por Goebbels en la Alemania nazi. Detrás de este neofascismo están las mismas corporaciones que otrora apoyaron el ascenso y auge de Hitler, y el mensaje es el mismo: mentir 1000 veces para que se convierta en una verdad. Una persona de clase media en cualquier parte del mundo con acceso a las redes sociales asume que en Venezuela hay una dictadura, porque ya hasta forma parte de los sustantivos de los titulares utilizados por la gran prensa. Simular hechos. A la mentira anterior se le deben sumar hechos que justifiquen el término dictadura. Por eso hemos visto una gran cantidad de falsos positivos, como por ejemplo simular gente muerta asesinada por un régimen dictatorial o simular un allanamiento policial ilegal. Abren la ventana y están buscando a una persona sin una orden de captura, sin absolutamente nadie.
Deshumanización del contrario. Justificar la muerte o el asesinato de un ser humano es más fácil si este último no tiene una dimensión humana. Las élites deberían guiar a las sociedades porque las élites implican los mejores. En efecto, ustedes son unos simios. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social. Por eso hemos decidido volver a publicar los capítulos de la peste chavista. Crear una épica religiosa. Y esta lucha ha adquirido un nivel y un plano espiritual. Somos guerreros de Dios. Repentez-vous vers votre Seigneur. Decir que es una disputa entre el bien y el mal, que es una lucha espiritual, que quienes la ejerzan tienen una dimensión casi divina por ser guerrero de Dios. El principio de unanimidad. Hacer creer que pensar como ellos es el común denominador. Así ellos podrían imponer a nivel internacional la narrativa de que ellos representan el 70% de la población. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Ganamos. Este pequeño resumen nos permite ver cómo el fascismo muchas veces es el primero en adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos modos de comunicación de la sociedad, bien sea para imponer sus ideas o para justificar sus crímenes en contra de las mayorías. Violencia. Si muy bien el fascismo puede llegar a sembrar el terror en la sociedad y acumular un poder significativo en el plano mediático, dependiendo del éxito de sus campañas, también es cierto que se trata de una minoría dentro de la población que se neutraliza con conciencia, verdad oportuna y la aplicación de la ley sin titubeos. La propuesta en concreto del señor presidente, llevar a consulta la ley, consulta pública y traerla ante esta plenaria lo más pronto posible para que sea aprobada y comience de una vez la aplicación de esta ley tan importante para alejar de Venezuela ese flagelo tan terrible como es el fascismo o cualquier forma de neofascismo.